comienzan los retos para la nueva Asamblea Nacional de Venezuela, ahora con mayoría opositora. Hoy los parlamentarios deben instalar el primer lapso de sesiones para el periodo 2016-2021 y además de la lucha política en un país polarizado, los dirigentes de la opositora Mesa de la Unidad Democrática alertan sobre posibles maniobras del chavismo para afectar su gestión. Saltar las barreras impuestas por el régimen parece ser el principal punto a sortear por los legisladores de la oposición. Además de la sanción de leyes sociales y de carácter económico, la nueva mayoría plantea un control exhaustivo de las inversiones y gastos con recursos públicos. Viendo estos resultados, hemos venido con nuestra moral, con nuestra ética, a reconocer estos resultados adversos, a aceptarlos y a decirle a nuestra Venezuela: ha triunfado la Constitución y la democracia. De la retórica a la práctica, el régimen desde el momento del anuncio de los resultados electorales del 6 de diciembre en Venezuela habló de reconocimiento de la victoria opositora. El camino pintaba fácil para los 112 diputados de la Mesa de la Unidad que por voto popular llegaron a la Asamblea Nacional y deben juramentarse hoy en la sesión que marca el inicio del periodo 2016-2021. En un mes, varias cosas han cambiado. Ese reconocimiento que el chavismo hizo de lo expresado en las urnas comenzaba a tener condiciones. El Parlamento, que cerró su ciclo, en el que feneció la mayoría chavista, utilizó estrategias para aprobar a toda velocidad leyes de último momento y además la polémica designación de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia. Ustedes fueron electos no solo legalmente, sino legítimamente. Felicitaciones y les deseo lo mejor para esta Navidad. Luego, en medio del receso por Navidad y Año Nuevo, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo admitió un recurso de impugnación de resultados y dejó sin efecto la proclamación de 4 parlamentarios, 3 opositores y 1 chavista. Con ese panorama, la MUD seguía firme en su intención de instalarse en todos los escaños alcanzados. Para nosotros hay un respeto absoluto a la voluntad del pueblo. El pueblo votó categóricamente por esos diputados y nosotros los vamos a reconocer. No vamos a aceptar que un gobierno que no es derivado del poder popular pueda impedir el mandato popular del Estado Amazonas. Pero este 5 de enero plantea muchos más retos. Frente a la posibilidad de que no se permita la juramentación de los impugnados, la oposición perdería la mayoría calificada de 2/3 de la Cámara y con ello algunas atribuciones, por ejemplo, revisar tratados internacionales, intervenir leyes orgánicas, promover una reforma constitucional o una asamblea constituyente y retirar a las cúpulas del Tribunal Supremo de Justicia y los poderes públicos. Sin embargo, en ese escenario tendría 109 escaños, incluyendo los 3 representantes indígenas que se identifican como no chavistas. Mantiene así la mayoría calificada, pero de 3/5 del legislativo y con ello podría sancionar leyes habilitantes, destituir a miembros del CNE previo pronunciamiento del Tribunal Supremo de Justicia y aprobar mociones de censura a ministros y al vicepresidente. Además de tener todos los puestos en la directiva, la mayoría opositora dominaría las comisiones parlamentarias. Una de ellas, considerada de vital importancia, es la de Contraloría, para la revisión, supervisión e investigación de los gastos e inversiones hechas por el Estado venezolano. Para el que será presidente del organismo, es una prioridad. Se puede y se debe revisar todo, y me temo que es tal el volumen de dinero público despilfarrado, apropiado, robado, que esta va a ser una investigación de dimensiones verdaderamente colosales. La Mesa de la Unidad Democrática pidió a la Fuerza Armada Nacional garantizar la seguridad en la instalación del Parlamento y el respeto a la voluntad popular. A través del Twitter, el ministro de la Defensa, que reiteró su lealtad al chavismo y la revolución, dijo que no servirá a algunos intereses políticos. A esta hora establecemos contacto en Estados Unidos con Antonio Rivero, general retirado del ejército venezolano, dirigente del Partido Voluntad Popular y exiliado político. General Rivero, un buen día, un gusto tenerlo con nosotras aquí en la mañana de NTN 24. Igualmente, Karen y Ruth, a los dos muy buenos días y a toda la teleaudiencia en las Américas y el Caribe de mi parte y por supuesto de nuestra organización política Voluntad Popular y de todos los venezolanos que están pendientes pues de sus transmisiones a pesar de las dificultades y de los obstáculos. Así es, general Rivero, uno de los puntos claves que han presentado la propia oposición y que aseguran que van a tomar decisiones inmediatas una vez asuman la Asamblea Nacional el día de hoy es una ley de amnistía para permitir la liberación
de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro. Usted está en el exterior exiliado porque fue solicitado por la justicia chavista después de que usted perteneció al gobierno de Hugo Chávez, o apoyó al gobierno de Hugo Chávez, pasó a las filas de la oposición y por una u otra circunstancia usted fue solicitado por la justicia y por eso salió del país. Le pregunto, ¿cambiará en alguna forma su situación ahora que asume la oposición, la Asamblea Nacional? ¿Planea usted volver a Venezuela? Muy bien, Karen. En este momento que asume los 112 diputados la Asamblea Nacional, y a partir de con todas las atribuciones que le garantizan pues un ejercicio legislativo de acuerdo a la Constitución, y que a pesar de los obstáculos, las maniobras para impedir que ganaran el 6 de diciembre y para impedir que se presentaran todos los 112 diputados el día de hoy, pues a partir de este momento todas las acciones que lleva a cabo esta Asamblea Nacional a partir de esta mayoría absoluta puede implicar pues la solución de todas las situaciones del orden de persecución que existen en Venezuela, es decir, todos aquellos procesos judiciales que están en cierne sobre los presos políticos, sobre los procesados y sobre los que están exiliados. En ello implica mi persona. Yo tengo dos procesos, uno militar y uno civil. Es bueno resaltar que mi posición siempre fue del punto de vista militar cuando estuve del lado, digamos, del gobierno. Como militar, por supuesto, tenía que obedecer al gobierno, recibí una instancia de un cargo público, como fue el director nacional de Protección Civil, lo que no me permitía tampoco, como militar, opinar en razones políticas, y como así lo hice, también fui sacado de Protección Civil y posteriormente de la Fuerza Armada al negarme a la presencia cubana, tanto en el país, en las organizaciones públicas, como también en la parte militar desde el punto de vista de lo que implica la seguridad y defensa. Hoy lo que pesa sobre mí desde el punto de vista de un proceso militar y un proceso ordinario en razón de acusaciones totalmente al margen de la ley y arbitrarias, como así lo decretó las Naciones Unidas durante mi detención en 2013, pues cualquier ley de amnistía bien puntualizada en cuanto a mi caso me puede conllevar a que yo regrese muy pronto a Venezuela. Mi deseo es regresar, mi deseo es participar activamente en la recuperación del país, y hoy esta Asamblea Nacional, que lleva la vanguardia, en primer lugar, de la libertad de los presos políticos y en segundo lugar, el cambio político que se han propuesto lograr en los próximos 6 meses. Señor Rivero, hablando un poco ya de la nueva asamblea, la oposición ha dicho que va a buscar dos cosas en primera instancia. Promulgar, lo decía ya Karen, una ley de amnistía que permita la liberación de los llamados presos políticos, también aprobar una ley que reactive la producción nacional. Cualquier ley que apruebe puede ser vetada por el presidente, por Nicolás Maduro o por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. Y le pregunto yo, ¿qué se puede hacer con un Tribunal Supremo que es considerado un aliado del Ejecutivo, del chavismo? Bueno, bien, Ruth. Y en ese sentido, los análisis lo hemos venido haciendo con anterioridad inclusive al 6 de diciembre. Y eso está presente aún con mayor fuerza en el día de hoy a raíz de todas las maniobras que ha realizado el régimen a través de su instancia política, de su organización política, para poder evitar que estas acciones o estas atribuciones legales se consoliden desde el punto de vista de la Asamblea Legislativa e impida que un Tribunal Supremo de Justicia e inclusive la acción o las atribuciones que tenga el presidente de la República pueda vetar cualquier ley propuesta o promulgada a través de esta Asamblea. Ante ello, y la consecución de lo que pueda ser en los próximos días, en los próximos meses o a partir del día de hoy, pues está abierta el contexto tanto nacional de una población que ejecutó un mandato el 6 de diciembre y el orden internacional desde el punto de vista de la instancia de un régimen que se consolidará como un régimen forajido y en lo cual la instancia internacional a la orden pues el ejercicio democrático y de la Constitución que impera en Venezuela, pues debe hacer luces para que estas acciones no se acometan y pueda haber el ejercicio correspondiente a la Asamblea Legislativa en la forma que fue establecida y en la forma que la Constitución le provee de estas atribuciones. Esperemos que este régimen entienda y asuma la responsabilidad que tiene desde el punto de vista de los demás poderes del Estado y respetar en primer lugar, el mandato popular ejercido el 6 de diciembre por la mayoría de la población y en segundo lugar, por lo que establece la Constitución en las atribuciones que le corresponden estrictamente a la Asamblea Nacional.
va a haber un enfrentamiento, va a haber una confrontación desde el punto de vista de poderes, pero realmente la legislación que está presente desde el punto de vista de la Constitución da lugar a que se cumpla, y en ese sentido también la Fuerza Armada es garante permanente del cumplimiento de ese mandato popular y de ese cumplimiento de la Constitución. General Rivero, hay una cosa que llama la atención, y es la impugnación de estos 3 diputados que hizo el Tribunal Supremo de Justicia semana atrás, que reduce, si esto se concreta el día de hoy, reduce la mayoría calificada de la oposición de 112 a 109, pero pareciera poco, 3 curules nomás, pero se baja la mayoría calificada de 2/3 de la Cámara a 3/5 del Legislativo, lo que limita la capacidad de acción de la oposición dentro de la Asamblea Nacional de Venezuela. ¿Qué puede hacer la oposición frente a esto? ¿Qué podríamos esperar que suceda el día de hoy? Porque la oposición ha dicho que los 112 se van a posicionar el día de hoy, pero el Tribunal Supremo de Justicia ha dicho lo contrario. Sí, mira, Karen, realmente la instancia en la cual se ha dado lugar la anulación de estas 3 candidaturas, de estos 3 diputados, o los 4 en lo que corresponde al Estado Amazonas, pues está prevista dentro de un proceso jurídico que contraviene todo lo establecido desde el punto de vista constitucional y lo que promulgó propiamente el mismo Consejo Nacional Electoral el 6 de diciembre y en los días posteriores que se terminaron de establecer la suma total de los diputados logrados a partir de la votación de ese mismo día 6. La oposición o las organizaciones políticas que agrupan la Mesa de la Unidad Democrática ha establecido y ha llevado a cabo un proceso en el día de hoy en la cual se van a juramentar en primer lugar los 109 diputados de acuerdo a los credenciales que tienen en su poder, y posteriormente como primera sección van a realizar van a aprobar una instancia que le permita a los otros 3 diputados integrarse al Parlamento de acuerdo a lo que establecido en la Constitución y de acuerdo a lo que se promulgó en la victoria del 6 de diciembre. Ante ello, pues solamente la Asamblea, y en este sentido, lo que acordaron los diputados en las reuniones previas hasta el día de ayer para poder llevar a cabo esto, está totalmente ajustado con la seguridad de la Constitución. Es decir, que en el día de hoy se cumple la Constitución cuando en segunda sección la Asamblea Nacional apruebe la instalación con los 112 diputados y derogue lo que haya podido establecer la instancia del Tribunal Supremo de Justicia, que en todo caso, y de acuerdo a los procesos que hemos podido evaluar jurídicamente, lo que ha evaluado la Mesa de la Unidad Democrática es totalmente írrito y al margen de la ley y de lo que establece la Constitución en ese sentido. Vamos a agradecer, ha estado con nosotros Antonio Rivero, general retirado del Ejército de Venezuela, dirigente del Partido Voluntad Popular, exiliado político también. Gracias por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted. Buen día para ustedes también. Gracias por la atención.